Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Romanos capítulo 11. Vamos a estudiar el tema de que nuestra respuesta a Dios debiera ser irrevocable. Para oficiar como un servidor puesto y constituido por Dios, hay un número de cosas que necesitamos considerar. Primero, uno debe estar llamado por Dios a servir. 2. El candidato debe de haber probado a la vista de los suyos su habilidad de servicio de manera consistente por un tiempo prolongado. 3. Él debe además disciplinar su mente y corazón a hacer la palabra y la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo. 4. Debe condicionarse a la palabra de Dios con tal de ser convincente con las Escrituras para que pueda hablar con la fe y la autoridad de Dios. 5. Debe permanecer fiel a Dios, quien lo ha llamado y ordenado para servir a sus propósitos, no a los propios ni a los de su congregación. 6. Debe mostrar coraje y denuedo para decir lo que es correcto de acuerdo a Dios y su palabra. Bueno, son cosas para considerar en un servidor que está puesto o está instituido o constituido por Dios. Nosotros necesitamos permanecer fieles a Dios y deseamos servir en un grupo cristiano donde todos en conjunto también lo sean. Es imprescindible mantener esa lealtad para con nuestro Padre, para mantener su palabra en acción en nuestras vidas. Asimismo, la persona con un nombramiento en la iglesia debe favorecer con sus hechos y sus palabras a que la palabra de Dios sea central en la vida propia y en la vida de quienes lo rodean y a quienes él sirve. Esta arista de la fidelidad tiene que ser tomada con mucha seriedad. La ordenación es un llamado a servir a la iglesia de Cristo, lo cual se hace sirviendo dentro de un ministerio cristiano. Es Dios quien llama a hombres y mujeres al ministerio de proclamar su reino y el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fidelidad del individuo tiene que ser para Dios en primerísimo lugar. Todas las otras lealtades deben venir después de su fidelidad a Dios. Si la persona es reconocida públicamente en una ceremonia, eso es lógico porque previamente hubo un compromiso y un ofrecimiento para tomar ese cargo y una aceptación de ese cargo. Entonces, antes de aceptar un cargo así, la persona debe pensar con seriedad en qué se está metiendo. Si verdaderamente va a pagar los precios que hay que pagar para presentar la palabra de Dios a las personas y para ser pan partido para las personas, para servirles con lo mejor de uno al estilo de nuestro Señor Jesucristo, que dio todo de sí hasta que se dio, no tenía más nada para dar, porque perdió su vida en su servicio a nosotros. Dios nos llama una vez y para siempre. No hay necesidad por parte de Dios de repetir, confirmar o renovar su llamamiento. Al decir llamamiento, queremos decir la convocatoria que hace Dios a una persona para que funcione una función o funciones determinadas dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora sí vamos a Romanos 11, en el versículo 29, que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra griega de la que proviene la palabra nuestra irrevocables significa no arrepentido de, sin lamentarse. También significa sin cambio de propósito. Hay otra versión que tradujo a este versículo de la Escritura de esta manera. Preste atención, dice porque los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Primera de Reyes capítulo 13, por favor, vamos a ver un registro singular en el Antiguo Testamento que va a ayudarnos a entender que Dios realmente no se arrepiente de los dones que da ni de los llamamientos que hace.
Para ponernos rápidamente en contexto, ustedes podrán tomarse el tiempo en sus casas, tranquilos. Termina triste, lamentablemente, pero es un hermoso registro de la palabra de Dios que muestra la importancia de que nosotros no nos oxidemos en nuestro compromiso con Dios. Se la voy a hacer cortita. Esta es la época de un rey que se llamaba Jeroboam, que no era malo, era peor. Era un rey muy, muy, muy malo. Así fue que Jehová envió un profeta, un varón de él, para que confrontara al malvado rey. A este hombre, a este profeta, Jehová le dio instrucciones precisas, que nosotros vamos a leer en 1 Reyes 13, versículo 1. Dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo sus manos desde el altar, dijo: prendedle. Es lo que Jeroboam hizo con este profeta. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Este varón de Dios, este profeta de Jehová, había dicho la palabra de Jehová, por lo tanto se había cumplido. Los profetas eran y los profetas son enviados por Jehová, entre otras cosas, para que los suyos hagan un cambio de rumbo, como este tipo. Se le ofreció hacer un cambio de rumbo al estar este profeta. Entonces, eso fue lo que ocurrió cuando este varón de Dios actuó conforme a la palabra de Dios, que Dios le había dado. Versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Este desgraciado recién había extendió el brazo para mandarlo a matar. Imagínense qué va a hacer con el profeta si habló en contra de él, que era un gran rey en su propia opinión. Y ahora le dice: mira, te pido una gauchada, pedile a Dios de que mi mano me sea restaurada. Entonces, el varón de Dios me hace acordar también a Malco, que le cortaron la oreja cuando le fueron a buscar estos desgraciados que fueron a buscarlo a nuestro Señor. Le cortaron la oreja a Malco y el Señor Jesucristo los reprendió, agarró la oreja y se la pegó al tipo. Bueno, algo parecido. Muestra la naturaleza de nuestro Dios. Es como que nuestro querido Padre Celestial no puede con su genio de ayudar y ayudar y ayudar y darle la oportunidad a la gente que se arrepiente y que vuelva a Él. Qué tremendo, qué hermoso ver estas cosas, aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, el tema es que el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: vení conmigo a casa y comerás y te daré un presente. Pero el varón de Dios, presten atención a esto porque es muy importante. Recuerden, la revelación a este varón de Dios se le había dado Jehová. Como venía de Jehová, el único que tiene autoridad para cambiar la revelación, ¿saben quién es? Jehová. Bueno, vamos a ver qué le dice. Le hace una invitación que es muy difícil de rehusar, pero fíjense. El varón de Dios dijo al rey en el 8: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. 9. ¿Por qué? Porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua,
ni regreses por el camino que fueres. Recuerden bien, por favor, esta era la palabra de Jehová a este hombre. Estas eran las instrucciones precisas que él tenía. Nuevamente digo, se ve en la palabra de Dios que a veces cambia la revelación porque cambia la circunstancia, pero es Dios el que le dice al varón de Jehová que cambió. No se lo dijo Dios, no había cambiado, este hombre se plantó firme, dijo, no comas pan, ni bebas aguas, ni agua, ni regreses por el camino que fueres. Muy bien. 10. Regresó pues por otro camino, hasta ahora cumplió, no comió pan, no bebió agua, regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, tal cual había sido la instrucción. Hasta aquí el varón de Dios hizo lo que Dios le dijo que hiciera al pie de la letra. Ahora viene un gran aprendizaje para nosotros en cuanto a que Dios da sus dones y llama a los suyos y no se arrepiente de haberlo hecho. Quien se arrepiente, ustedes podrán observar en la vida y en la palabra, lo van a ver ahora, es la persona a quien Dios le dio el don. Pero Dios no se arrepiente. Entonces, no es que Dios dejó de operar en algún otro profeta en el que vamos a ver, no es que Dios dejó de operar, digamos, en este profeta, es que este profeta se borró, se excusó, se corrió al costado del servicio, entonces se transformó en lo que yo estoy llamando un profeta oxidado. Bueno, bien, 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, este es el que va a aparecer en escena ahora, es el que yo llamo oxidado, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Vinieron los hijos del profeta oxidado y le dijeron, mirá, pasó esto con un profeta. Le deben haber dicho, mirá, un colega tuyo, papá. Obviamente es singular que diga un viejo profeta, por eso lo llamo oxidado. Estaba como, había sido autoproclamado jubilado, se retiró. Él solo, Dios no lo retiró, Muy bien. Este viejo profeta, ¿dónde vivía? En Betel, donde estaba Jeroboam. ¿Y por qué lo trajo de tan lejos al otro? ¿No se pusieron a pensar en eso? Es muy interesante. ¿Por qué no le pidió Jehová, no le pidió a este profeta que vaya a verlo? Bueno, podríamos suponer que sí que le pidió, pero que no escuchó, o que directamente no le pidió porque no estaría atento. En fin, lo cierto es que Jehová tuvo que traer un profeta desde Judá hasta Betel para que llamara la atención del malvado rey. Versículo 12. Y su padre le dijo a los hijos que le estaban comentando, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿vos sos el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió lo mismo que le había instruido Jehová a hacer. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueren. ¿Se acuerdan lo mismo que le dijo a Jeroboam? 18. Y el otro le dijo, miren la palabrita que hay ahí, mintiéndole. ¿Era viejo profeta? Vamos a ver que sí. O al menos dio una profecía. Pero acá dice, el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Hasta aquí eso es verdad. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, eso es mentira, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. La mentira no fue que era profeta, sino lo que dijo acerca del supuesto ángel que le había supuestamente hablado. Este hombre estaba fuera de orden al decir esto, y como vamos a ver, el varón de Dios le creyó y pecó. Porque si Jehová hubiese querido cambiar la revelación, lo habría hecho directamente al profeta joven, al que vino de Judá. 19.
Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, miren lo que pasó. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, al oxidado. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Qué triste situación! Acá sí, el tipo ahora ¿qué resulta? Que recibe revelación y se la da tal cual la recibió. ¡Qué tremendo! Recuerden siempre que cuando un profeta habla, lo hace para que haya un cambio de actitud en la persona, lo que pasó, por ejemplo, con Isaías y Ezequías. Fue Isaías y le dijo que se iba a morir. Ezequías oró, cambió la circunstancia, Dios cambió la revelación con Isaías. Isaías en el medio del patio pegó la vuelta, regresó a Ezequías y le dijo: tenés 15 años más de vida. ¿Lo ven? Puede cambiar las circunstancias de tal manera que puede cambiar la revelación, pero acá no la había cambiado Jehová. Este hombre lamentablemente fue engañado por este viejo profeta. Fíjate que dijo las palabras que tenía que decir. Probablemente este hombre, este viejo, este nuevo, este joven profeta, pudo haberse arrepentido de hacer algo al estilo de Ezequías y que la cosa cambiara. Bueno, eso tristemente no ocurrió así, pero fíjense cómo se dieron las cosas. Dios no le quitó el oficio de profeta al oxidado. Es el profeta que se autooxidó. 23. Y ojo, recuerden ustedes bien, si ustedes pueden leer luego en Deuteronomio 18, 22, un registro tremendo de la palabra de Dios para cuando alguien les dice: Dios me dijo que tal cosa, Dios me dijo, porque ahora hay varios por alrededor haciendo, hay varios Dios me dijoses, varios. Dios me dijo, Dios me dijo. Hay que tener cuidado con eso. En Deuteronomio 18, 22 aclara muy bien, ¿no es cierto? Dice que si lo hablado por el profeta se cumple, entonces quiere decir que el profeta habló por boca de Jehová. Si no se cumple, no habló por boca de Jehová. Lamentablemente vamos a ver que este oxidado había hablado por boca de Jehová y se cumple lo que él dice. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Bueno, triste historia, con un gran aprendizaje para nosotros. El profeta viejo en ese momento habló por boca de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando hizo falta, el profeta se puso en línea con Jehová, una locura, uno podría decir, ¿no? Pero este hombre tuvo oportunidad de haberse, el joven pudo haberse arrepentido, pudo haber cambiado algo. Pero en fin, esto es lo que ocurrió. Triste. Habló por boca de Jehová, el viejo profeta. Se cumplió lo que dijo acerca del varón de Dios, y veremos que el mismo profeta viejo dijo que se cumpliría lo que había dicho el varón de Dios, refiriéndose al otro. Versículo 26, van a ver, ¿por qué? Porque cuando sea que habló el joven por boca de Jehová, lo que habló se va a cumplir, ¿lo ven? Porque lo que se cumpla lo que dice el profeta no depende de la obediencia posterior del profeta. Si cuando habla por boca de Dios, eso que dijo se va a cumplir, ¿lo ven? No tiene que ver con una posterior obediencia o una buena conducta del profeta después. 26. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león. Todos nosotros sabemos que Dios no lo entregó, sino su propia desobediencia. Le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo,
ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después de que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Había muerto el profeta recién desobediente. ¿Lo ven? Pero este profeta oxidado sabía cómo funcionaban las cosas. Si Jehová le dijo que dijera lo que dijo frente a Jeroboam cuando se le secó la mano, entonces, dijo el profeta oxidado, de cierto se va a cumplir. Porque es palabra de Jehová. No tiene que ver con la desobediencia posterior de este pobre hombre. El profeta viejo sabía que lo que se diga en nombre de Dios se cumplirá indefectiblemente. Una vez que Dios llama, no se arrepiente del llamado. Somos los hombres quienes a veces hacemos la voluntad de Dios y a veces no la hacemos. Lo que es parecido a decir que a veces nos declaramos la palabra de Dios con gran ahínco, con vehemencia, con un fuego que nos sale, y otras veces parecemos la Antártida. Depende de nosotros, de la mano de nuestro querido Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mantener el fuego vivo, ardiendo nuestros corazones con la palabra de Dios. Nuestro compromiso puede ser revocable. Podemos arrepentirnos de responder el llamamiento, pero no es así con Dios. Él no se arrepiente. Así como Dios se compromete con haber llamado a la persona y no cambia su compromiso, la persona debería comprometerse con Dios y con el llamamiento, con la convocatoria que Él le hizo. Eclesiastés capítulo 5. En línea con esto que estamos estudiando, de que nuestro compromiso con Dios no sea revocable, tenemos que estudiar este tema, que es muy importante, que vamos a empezar aquí en Eclesiastés 5, que es nuestro compromiso a largo plazo y que nuestro sí a Dios cuando Él nos llama sea sí, que nuestro sí sea sí. Porque una vez que uno acepta el llamamiento a un puesto distintivo en la iglesia, será una aceptación de por vida. Dios lo llamó, no se va a arrepentir, no se arrepienta usted. Eclesiastés 5, por favor. Versículo 4. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor, dice el 5, es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, dice la palabra de Dios en esta sección de la Escritura. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, no sabía. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Singular. Uno piensa que, bueno, esto está en el Antiguo Testamento, ya ahora no importa respetar nuestro compromiso con Dios. ¿De verdad? ¿Sí? ¿A usted le parece que es así? Que porque estamos después del día de Pentecostés, usted le puede decir una cosa a Dios, después decir, bueno, hoy no tuve ganas. Sí, pero te manda una persona o se te cruza una persona en tu vida para que vos le ministres la palabra de Dios, la ayudes en la situación que sea, ores con la persona o le ministres a la persona o necesite la palabra de Dios para renacer del Espíritu de Dios y vos ese día no es tu día libre porque es domingo y vos trabajás para Dios solamente desde las 9 hasta las 18 horas. No se equivoque. Salmo 116, siempre es importante y aún ahora, después de Pentecostés, es importante cumplir lo que uno le promete a Dios. Salmo 116, versículo 14 dice: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo.
Proverbios 20. Job, Salmos, Proverbios 20. En el 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Por eso, reflexionemos. Antes de aceptar el llamamiento de Dios, piense en qué se está metiendo. Es la cosa más grande que hay, la que se estaría metiendo. Servir a la gente de Dios. No hay nada más grande que uno humanamente puede hacer por lo demás, que vivir la palabra junto a un grupo de personas que también lo aman a Dios como usted y que usted esté ahí para servirlos, para darles dirección, para guiarlos, para ayudarlos, para asistirlos, para que ellos lo asistan a usted cuando usted no está en un buen momento. Usted está dentro de una familia. Entonces, la reflexión tiene que venir antes, porque Dios no lo llama a un oficio distintivo, como dije hace un ratito. No lo llama a un oficio distintivo a alguien que no sabe en qué se está metiendo. Ya pasó un tiempo, ya pudo ver de qué se trata. Entonces, por eso dice, no digas al ángel que es ignorancia. No sería ignorancia, porque el que se mete sabe en qué se mete, porque ha estado un tiempo. Dios nos llama a un neófito, a un nuevo. No le va a dar toda esa responsabilidad de un solo saque, nuestro querido Dios. Números 30, vamos hacia atrás ahora. Números 30. Versículo 2. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, mire lo que dice, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Damas y caballeros, usted le dice que sí al llamamiento que le hace Dios o el Señor Jesucristo. Viejo, permanezca en el sí. Ya sea que caiga agua o que caiga granizo caliente, que deslave un volcán. Usted permanece fiel a ese sí que le dijo a Dios, porque Dios cuenta con usted, pero no le va a poner un revólver en el pecho para que usted obedezca. Debe hacerlo por reciprocidad, porque usted conoce ya algo de la palabra y sabe lo que es servir, sabe lo que se ha metido. Bueno, pues sírvanos, tenga bien darnos esa bendición de su vida para nosotros, para ayudarnos, para ser mejores para Dios, para edificar a la iglesia del cuerpo de Cristo. Mateo 5. Acá lo vamos a ver al maestro, al rabí, a nuestro querido Señor Jesucristo. Mateo 5, hablando con esta gente acerca del compromiso y como veremos que nuestro sí sea así. Mateo 5, versículo 33. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Parte de lo que está hablando lo leímos nosotros, porque habla de los antiguos, del Antiguo Testamento. 34. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, más de decir sí o más de decir no, de mal procede. Todo lo que supera tu sí o todo lo que supera tu no, de mal procede. Bueno, de nuevo, vamos a frenar la Kawasaki, la ponemos a un costadito y vamos a pensar, vamos a estudiar un poco este tema. Existe una especie de debate entre los estudiosos en cuanto a la frase de mal procede. El vocablo de mal procede, es la traducción de la palabra griega ek, que si tomamos un círculo así, ek quiere decir viene de acá, procede de acá. De aquí viene, de aquí adentro hacia aquí afuera. Eso es la palabra ek, que es traducido o significa desde. Pero en este caso también significa a causa de, en la que muchos de los comentaristas coinciden.
Para mayor aclaración y entendimiento es necesario que sepamos que la palabra mal, que aparece ahí, de mal procede, la palabra mal, proviene del griego poneros, que básicamente es traducida trabajo, esfuerzo doloroso, denota un mal que causa labores, dolor, tristeza, y un autor dice un mal maligno, como si el mal pudiera ser benigno, pero es un recontra mal, es un mal maligno. Se utiliza con el significado de mal, indigno en el sentido físico, en el sentido moral o ético, malo, perverso, de espíritus malvados, en fin. El versículo 37, en otras palabras, lo que está diciendo es que todo lo que exceda a un sí o a un no, no proviene de y es a causa del maligno. En rigor, si uno dice una cosa pero hace otra, lo que hizo es mentir. Y así como la verdad tiene un originador y un patrocinador, que es nuestro querido Padre Celestial, también lo tiene la mentira. Juan capítulo 8. La verdad tiene un autor, un originador, que es nuestro querido Dios. La mentira también tiene un padre. Juan 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, le nace a él. Porque es mentiroso, y mire lo que dice acá, padre de mentira. El diablo es mentiroso e influencia a las personas a hacer cosas que no son apreciadas por Dios. En Mateo capítulo 5, Jesús no estaba cambiando la ley mosaica en cuanto a los votos, en cambio, más bien regresó a su intención o sentido original, podríamos decir. Es decir, que si una persona no hace un voto, sino que simplemente dice sí, eso también debe de respetar, el haber dicho sí. Jesús decía que lo que uno dijera, a lo que uno se comprometiera, era vinculante, es decir, que tenía que cumplir. Era de cumplimiento obligatorio. Si vos decís sí, lo haces. Si vos decís no, no lo hagas. En la época de Jesús, y ciertamente en la nuestra también, la gente era deshonesta y trataba de engañar a otros, o decía o suponía que engañaba a Dios con falsas promesas y compromisos. El Señor enseñó que lo que sea que uno dijera tenía que ser cumplido. Así de simple. Deuteronomio 23. Ya saben, el Señor Jesucristo recurrió mucho a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, lógicamente también, porque no había otra palabra de Dios, sino hasta Malaquías, Deuteronomio 23. En el versículo 21, leemos que dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería, ¿qué cosa? Pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Estos versículos expresan el corazón de Dios, el deseo de Dios, para lo que debería ser el hablar normal de todos nosotros, y particularmente en el tema que estamos estudiando, del compromiso del candidato delante de Dios y delante de los ancianos y de los testigos que escuchan su compromiso. Zacarías 8, por favor. Si hacen así, van de Mateo, hacen Mateo, Malaquías y Zacarías, así hacia atrás. Zacarías capítulo 8. Todo lo que no sea hablar la palabra de Dios es pecado, y la palabra claramente dice que tenemos que hablar verdad entre nosotros y con el resto de las personas. Zacarías 8, versículo 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. A ver, quiero prestar atención. Hablad verdad cada cual con su prójimo,
juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Eso es lo que dice Jehová en el Nuevo Testamento. Sabemos que Jehová no cambia, sigue queriendo lo mismo. Efesios 4. No ha cambiado el deseo de Jehová en que nosotros no nos mintamos entre nosotros, y de hecho no mintamos. Efesios 4. Versículo 25. Miren, ya estamos en el Antiguo Testamento, ahora no va a quedar, ya salimos del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, después de Pentecostés no debiera quedar duda después de este versículo que vamos a leer. Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira. Hablad ¿qué cosa? La verdad, cada uno con su prójimo. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, muy simple, porque somos miembros los unos de los otros. Nuevo Testamento, Efesios, nada menos. Así que no hablar verdad es incorrecto desde el punto de vista de Dios y por lo tanto es pecado. En nuestros días es normal decir una cosa y hacer otra. La mentira es moneda corriente. Las publicidades son engañosas. Por todo lo que nos rodea es generalmente mentira. En época de elecciones nosotros pudimos comprobar que la gente es como que dijeran: mentime que me gusta. Prefiere promesas y no realidades. Les mienten y les vuelven a mentir, es decir, nos mienten y nos vuelven a mentir. Nosotros sabemos que difícilmente salga verdad de la boca de muchas personas. No obstante, ese ambiente que nos rodea no es nuestro ambiente natural. Nuestro ambiente natural es el de la palabra de Dios. No es el ambiente de deshonestidad y mentira. Pero estamos sumergidos acá, no significa que nosotros seamos de acá. ¿Recuerdan la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, que oraba por nosotros porque estábamos en el mundo pero no éramos del mundo? Bueno, pues bien, nosotros estamos en este ambiente, pero no somos de este ambiente. Nosotros rechazamos todo lo que sea deshonestidad y mentira. Este es un mundo perverso, es un mundo alejado de Dios, y ese es el ambiente natural en que nosotros nunca debemos sumergirnos, ni del cual aceptar propuestas. Mentir es cosa seria y es un pecado. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos mentir. Mentir es el modo en el que se maneja el mundo y proviene del padre de esas perversidades. Todo mal que esté en el mundo procede del diablo, pues la maldad forma parte de un reino que está encabezado por él y en el que tiene una parte activa en todas sus manifestaciones alrededor nuestro. Vamos a observar que cuanto peor sean las conductas de los hombres, menos comprometidos estarán con lo que prometen. Cuanto mejores sean sus conductas, menos necesitarán prometer y solamente dirán sí o no. El cuidado constante de la verdad hará innecesarios los votos y los juramentos. La falsedad de nuestra naturaleza corrupta, digamos, la que nosotros heredamos de Adán, que tanto nos empeñamos en mantener a raya, se manifiesta no solo en la tendencia a apartarnos de la estricta verdad, y señalo la palabra de Dios, sino también en la predisposición que tenemos a sospechar que otros hagan lo mismo. Esto agrava el hábito de confirmar lo que decimos mediante un juramento. Sí, te juro que sí, mirá, te juro que voy a tal hora, te juro tal cosa. La práctica de ir más allá de un simple sí o un simple no en afirmaciones y negaciones, como si nuestra palabra no bastase, como si nuestro sí no bastara y tuviéramos que decir sí, te lo juro. Y esperamos que los otros, es como que nosotros decimos sí, te lo juro, porque estamos esperando que el otro no nos crea, en lugar de decir sí, voy, o sí, lo hago, o sí, estoy de acuerdo. No, te juro que sí, no. Tendríamos que decir sí y nuestra palabra tendría que ser suficiente y no poner en el otro la duda de que
el sí no es suficiente, entonces tengo que decir, te juro que sí. El sí tiene que ser suficiente, el no tiene que ser suficiente en nuestras dicciones. Nosotros somos hijos de Dios, queremos andar en santidad, dice que seamos santos como nuestro Padre es santo. Entonces, parte de esa santidad, de andar en santidad, es que tu sí sea sí, que tu no sea no. El jurar en favor de la verdad de lo que decimos engendra la actitud de duda que tanto estamos tratando de eludir. Todo lo que exceda al sí o al no no es pasible de ser todo lo que exceda al sí o al no, pensamos nosotros que es pasible de ser dudado por el otro. ¿Por qué? Que aprendan que para vos tu sí es sí y tu no es no. No necesitas jurar. La única cosa de la cual una persona tiene control es su propia voluntad. Por tanto, solo debe declarar su intención de hacer o no hacer algo. Esa es una verdad para todos los hijos de Dios, pero en el contexto de esta enseñanza, de esta clase que estamos tomando, es una verdad singular para aquellos que serán ordenados o para aquellos que ya lo son. Santiago, capítulo 5. Santiago 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Recuerdan a quién es parecido esta declaración? A la de nuestro Señor en Mateo 5. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, ¿no dice eso? Y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vean, cuanto más grande es la responsabilidad, más grande será el sacrificio. Y cuanto más grande sea el sacrificio, más grandes serán las recompensas ahora y en el futuro. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas 9. Al final de Lucas 9, en el versículo 59, Lucas 9, 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, yo te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tanto Dios como el Señor Jesucristo llaman a hombres y mujeres cuando los necesitan, y no cuando las necesidades de Dios encajan en nuestros horarios y no tenemos algo mejor que hacer. Por esto es importante, cuando uno es llamado por Dios, pensarlo bien, reflexionar antes. Porque si mira para atrás, una vez que puso su mano sobre el arado, los surcos le van a salir torcidos. Una vez tomada la decisión, ahí permanece clavado por su propia decisión, moviéndose hacia adelante con las cosas de Dios.